de Raúl, que es estudiante de Ingeniería Civil Industrial, y como buen estudiante de Ingeniería Civil Industrial, su pregunta es, suponiendo que se toman algunas medidas de la Comisión, ¿qué cifras pueden dar? ¿La pobreza cuánto disminuiría? ¿En cuánto tiempo? ¿Tendríamos cambio en el coeficiente de Gini, que son los que miden, entre paréntesis, los niveles de inequidad de una sociedad? ¿En cuánto durarían y en cuántos años? Y además nos felicita y se despide. Ya, para darle tranquilidad a él y además a Raúl y además representarle el nivel para decirlo en contemporáneo, digamos, el nivel de nerds que teníamos dentro de la comisión. Nosotros simulamos todas esas cifras que él pide con 3 equipos distintos que no se conocían entre sí. Uno que trabajaba en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otro que trabajaba en el CIEPLAN y otro en la Universidad de Chile. Y más o menos lo que podemos decir es lo siguiente: si se aplicaran las medidas principales del Consejo de Equidad instantáneamente, lo que ya hemos discutido que no es posible, digamos, por temas institucionales, aritméticamente la reducción se produciría una reducción de la pobreza, de acuerdo a las medidas que tenemos hoy en día, a alrededor de 9 a 8% de la población. Hoy en día estamos como entre 13 y 14%. La indigencia se eliminaría completamente, salvo un margen. Todos los países tienen indigencia, ¿no es cierto? Hay indigencia hasta en Suiza. Entonces se eliminaría, digamos, la indigencia, ¿sí? Porque hay temas que tienen que ver con la drogadicción, etcétera, ¿no es cierto? Y en términos del Gini, la simulación es la siguiente: si hoy en día estamos más o menos del orden del 52, 54 el Gini, digamos, por decirlo de alguna manera, bajaríamos qué sé yo, más o menos unos 4 puntos. Para representarlo de una manera más gráfica, si uno toma el ranking del Banco Mundial sobre sobre dónde está Chile en términos de distribución del ingreso, Chile es como algo así como entre el 10º, el 15º, creo que el 12. El 12. Por ahí, el número 12 en términos de desigualdad. Si uno simulara lo que haría la propuesta, más o menos nos haría avanzar algo así como 10 a 15 lugares más. Ahora, eso es, de nuevo, eso es un poquito ficción, porque es una aplicación instantánea, aritmética, que no es realmente posible, y además no considera ciertos cambios que generan este tipo de cosas. No sabemos, por ejemplo, el subsidio del ingreso laboral, cuánta gente va a incentivar a que entre al mercado laboral. No sabemos qué nivel de formalización realmente va a generar. Esas son incógnitas, y dependiendo de los parámetros que uno asuma sobre eso, la verdad es que los impactos pueden ser bien distintos. Pero eso son los yo no quiero dejar pasar la oportunidad para decir para decirle a Raúl, que nos motiva esta pregunta, que no se tome tan al pie de la letra las cifras oficiales de pobreza, porque hay medidas alternativas que hablan que la pobreza es más del doble de lo que plantean las cifras oficiales. O sea, en vez del 13,7, yo la cifra que hemos trabajado y que se ha trabajado en base a información de la Fundación de Superación de la Pobreza es el 29%, con las mismas. Entonces tenemos un problema ahí de que yo creo que estamos siendo demasiado optimistas, incluso en el 13,7. Y yo me alegro, yo no tengo duda que estas medidas, muchas de ellas que van bien encaminadas, pero probablemente el umbral del cual estamos hablando no es tan optimista como el 13,7 que tenemos. Oye, tenemos una pregunta de Elmo, que habla del desequilibrio de ingresos promedio en la región es de 1 a 15. Me imagino que se refiere a nuestro continente. ¿Por qué en Chile es de 1 a 40 aproximado? ¿Cómo mejoramos esto? Planteo un ejemplo. El ingreso promedio del 5% más rico es de 6 millones de pesos. Y el ingreso promedio del 5% más pobre es de 150. Es decir, un índice de 1 a 40. Planteo entonces cómo se resuelve este tema, cómo se mejora esto. Yo no sé si lo primero sería aclarar los números. Sí. Si yo tomo el 1% más rico de la población y divido su ingreso por el 1% más pobre, la brecha es enorme, van a ser cientos de veces o 1000 veces o qué sé yo. Entonces, la cifra que más se usa es el ingreso del quintil más rico, o sea, el 20% más rico dividido por el 20% más pobre. Esa cifra en Chile es en torno a 14. 14 veces el ingreso. Ahora, eso es con ingresos autónomos, uno le pone todos los subsidios del Estado, y qué sé yo, esa cifra se reduce, esa brecha se reduce. O sea, yo diría que lo que ocurre está en el informe. Se reduce más o menos a la mitad. Se reduce más o menos a la mitad cuando uno pone todos los programas sociales. Entonces la cifra es que más o menos el 20% más rico tiene 14 veces el ingreso del 20% más pobre. Y eso es algo que ha sido difícil de reducir, esa brecha. Y lo que uno aspira no es a reducirla solamente entregándole plata, sino que con la capacidad de las personas autónomas de generar ingresos. De género. Eso es una aclaración de números. No sé si absolutamente. Tenemos una pregunta de Andrés,
que dice cuando el 20% crece a escala del 20% anual y el 80% retrocede o no crece, el país está creciendo al 4% anual. ¿De qué nos sirve ese crecimiento si como familia, dice Andrés, de clase media no crecemos y además no recibimos ninguna ayuda del Estado? ¿De qué sirve, y acuño un concepto, el crecimiento en desigualdad? A lo mejor es preferible vivir en un país más pobre, pero en el que todos crecen al 2 y el país crece al 2. Yo creo que, bueno, cada uno tiene sus preferencias. Y sus métricas. Por supuesto, yo, por ejemplo, yo en general tengo una preferencia fuerte porque hagamos esfuerzos hacia la construcción de un país más igualitario. Eso cada uno tiene sus distintas preferencias políticas, etcétera. Pero lo que nos da un poco de tranquilidad es que aparentemente la evidencia internacional no muestra que haya esta sustitución de largo plazo entre desigualdad y crecimiento. No parece que sea realmente tan necesario sacrificar crecimiento a largo plazo para lograr mayor niveles de equidad. Tiene que ver con los círculos virtuosos. Pero el argumento tentador, así, en una perspectiva retórica, puede parecer casi como tentador. ¿De qué me sirve que el país crezca si yo no crezco? A lo mejor crezcamos todos poquito, digamos. Pero es cortoplacista. Es cortoplacista y además hay una cosa, o sea, uno no puede, es como decir, mire, el tema del sobreendeudamiento de la gente, uno dice, bueno, uno mira las cifras globales y siempre hay una realidad que es dramática, ¿ah? Entonces uno puede encontrar una realidad que es muy dramática, pero son realidades individuales y lo que pasa es que hay que reconocer esa realidad, hay que tratar de apoyarla, pero desde el punto de vista de políticas públicas no se puede guiar por situaciones puntuales, entonces uno hace políticas públicas para un grupo más amplio de personas, entonces lo que nos genera esta pregunta es como una disyuntiva que en realidad yo tengo la sensación que no existe. Y aquí podremos debatir. Yo tengo una alta... O sea, una cosa no se consigue con la otra. Y esta como disyuntiva que o nos quedamos, entonces crezcamos menos pero distribuyamos lo mejor. Esa cuestión no existe. Esa cuestión no existe. Lo que va a hacer es por el contrario, al final vamos a tener más pobreza y hasta podemos aumentar el nivel de desigualdad en el país. Entonces, primer punto. Y lo otro es que en esta discusión sobre los efectos ¿qué es lo que hacemos para aumentar los grados de igualdad? Hay que tener cuidado con no matar la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro es el crecimiento económico. Y esto es un tema... Ahora, cuando decía Oscar, yo creo que nosotros tenemos muchas coincidencias aquí con Oscar, tal vez algunos puntos en que tendemos a diferir. El tema de la desigualdad es un tema que yo he trabajado por mucho tiempo, me interesa, me importa y lo considero. Pero creo que cuando uno hace demasiado esfuerzo por garantizar la distribución de los frutos del crecimiento y se preocupa mucho del tema de equidad y la desigualdad y descuida aspectos, eso se mencionaba al comienzo del programa, lo mencionabas tú, Rodrigo, y descuida aspectos, yo creo que lo que hemos descuidado durante este gobierno son aspectos y las políticas que nos conducen a crecer más. Mucho énfasis en los aspectos distributivos, poco énfasis en los aspectos de generación de riqueza, de crecimiento, que son muy importantes para suplir los mismos problemas sociales que estamos hablando hoy día. Hay elementos comunes en varias de las preguntas. Tiene que ver con insistencia en este tema de quién ayuda a la clase media. Nos quedemos la definición de la clase media, pero pensemos que hoy día hay mucha gente que queda fuera de cualquier posibilidad de recibir apoyo. Y lo otro tiene que ver con el nivel de ingresos en la economía. Son claramente las dos, por nivel de ingresos, el nivel de sueldo. La gente... esos son los dos grandes temas que nos plantean varios de los medios. Te puedo hacer un punto. Yo creo que las políticas sociales, uno de los problemas que tenemos es que, claro, es un problema básico de la economía. No hay suficientes recursos para satisfacerlos a todos. Entonces, ¿a dónde? Incluso un Chile con un precio del cobre de $4 tampoco tiene suficientes recursos para satisfacerlos a todos. ¿A dónde dirijo? ¿Cómo focalizo? ¿A quién ayudo? Entonces, la opción que uno toma es ayudar a los más pobres. Ahora, lo que sí tiene razón es que cuando uno tiene definida una línea y uno dice voy a ayudar hasta ahí, el que se graduó y está un peso por arriba quedó fuera de los programas sociales y yo simpatizo con esa idea en el sentido de tratar de hacer más gradual la graduación de la ayuda estatal. Decir, mire, no puede ser que el que tiene un peso más quedó con cero. Pero uno puede, no sé. Ahora, pero yo creo que Felipe... Ustedes son todos economistas con formación económica, porque estamos sentados aquí, y ustedes saben que hay un bien escaso y el bien escaso del tiempo. Pero por eso. Nos queda un minuto y medio. Pero Felipe tiene razón, o sea... Pero si uno mira otras medidas que ha propuesto y aquí me pongo la camiseta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, tiene que ver con estas garantías. Entonces, si tú miras la política de salud en Chile, eso beneficia a toda la población. Ahora, que no te alcance, porque en vez de cortar por sector económico... Pero las garantías generan demanda ilimitada. Por eso estoy diciendo, pero en vez de cortar por sectores socioeconómicos, cortaste por enfermedades catastróficas,
que fue un corte distinto. De acuerdo. Y que costó mucho llegar a acuerdo. Entonces hoy día, aunque tú seas de la clase media, no la vamos a especificar, puedes optar al beneficio de salud de pero ahí esa también enfermedad. existe otra cosa, Rodrigo, que es que pusiste mucho más difuso el límite entre lo público y lo privado. Sí, claro. En el caso del Planao. Además. O sea,